15 de abril de 1986. El piloto estadounidense Brian Shaw atraviesa la estratosfera a una altitud de 25 kilómetros sobre el territorio de Libia, donde acaba de cesar el bombardeo de Trípoli. Su avión es una flecha negra de más de 30 metros de largo, que vuela a 3 veces la velocidad del sonido. A esta altitud, el cielo sobre tu cabeza es casi negro, y el horizonte se curva en un arco, como si estuvieras mirando la Tierra desde el espacio. Ningún luchador en el mundo es capaz de llegar hasta aquí. Ni un solo misil en los más de 20 años de existencia de este avión pudo alcanzarlo. Pero de repente el tablero se enciende con una luz roja de advertencia. Los sistemas antiaéreos libios de fabricación soviética de alguna manera capturaron el objetivo. Los cohetes ya están disparados. El piloto solo tiene una opción: acelerar a fondo e intentar escapar de aquello de lo que es imposible escapar. ¿Lo logrará? ¿Y qué tipo de coche es este que puede permitirse competir en velocidad con un misil antiaéreo? Para entender esto, es necesario retroceder en el tiempo, hace 26 años, cuando todo recién comenzaba. El 1 de mayo de 1960, se produjo un hecho sobre el territorio de la Unión Soviética que puso patas arriba toda la aviación de reconocimiento estadounidense. El avión espía de gran altitud U-2, pilotado por el piloto Francis Gary Powers, entró en el espacio aéreo soviético a una altitud de más de 20.000 metros, absolutamente confiado en su propia invulnerabilidad. Durante varios años, estos vuelos se realizaron impunemente, porque ni un solo sistema antiaéreo ni ningún interceptor podía alcanzar esta altura. Pero los ingenieros soviéticos no se quedaron de brazos cruzados, y ese día un nuevo misil antiaéreo del complejo, S-75, alcanzó el avión de Powers, dañándolo tanto que el coche empezó a caer desde una altura de 21 kilómetros. El piloto logró eyectarse y sobrevivió, pero fue inmediatamente capturado en tierra. Washington intentó salirse del asunto, diciendo que se trataba simplemente de un avión meteorológico, que accidentalmente se había desviado de su rumbo. Sin embargo, la Unión Soviética celebró una conferencia de prensa pública en la que mostró los restos del coche, el equipo de espionaje y al propio piloto vivo. El escándalo diplomático resultó ensordecedor. La cumbre prevista entre Jrushchov y Eisenhower se vio interrumpida y las relaciones entre las dos superpotencias se deterioraron hasta el límite. Pero para el ejército estadounidense, lo peor no fue ni siquiera la humillación diplomática, sino la simple toma de conciencia. Si los rusos derribaron uno de esos aviones, derribarán el siguiente. La era del U-2 como avión de reconocimiento invulnerable terminó en un instante. La respuesta a esta crisis vendría de un hombre llamado Clarence Johnson, un legendario diseñador de aviones y jefe de la división secreta de Lockheed, conocida como Skunk Works. Fue Johnson quien creó ese mismo U-2, e incluso antes del incidente con Powers, entendió perfectamente que, tarde o temprano, los sistemas de defensa aérea soviéticos crecerían hasta la altitud de su creación. Por lo tanto, mucho antes del desastre en los Urales, ya estaba trabajando en el concepto de un avión fundamentalmente nuevo, que volaría tan alto y tan rápido que ni un solo sistema de defensa aérea existente o incluso prometedor podría alcanzarlo. Y su reflejo en las pantallas de radar será tan pequeño que los operadores lo confundirán con un desorden o un pájaro. Después del incidente de Powers, la presión de Washington se volvió insoportable. La CIA y el Pentágono exigieron una solución inmediata y Johnson prometió lo imposible: crear un avión capaz de volar a más de 24 kilómetros de altitud
a una velocidad de más de 3 veces la velocidad del sonido, y hacerlo en 20 meses. Cualquier otro diseñador de aviones del planeta consideraría loco ese plazo. Pero Johnson estaba acostumbrado a hacer lo imposible. El proyecto recibió la designación A-12 y la más alta clasificación de secreto. Los trabajos estaban en pleno apogeo en las instalaciones cerradas de Lockheed en Burbank, rodeadas por vallas más altas que la mayoría de las instalaciones nucleares. Y las pruebas se planificaron en una base ultrasecreta en medio del desierto de Nevada, conocida como Groom Lake. Mucho más tarde, el mundo entero reconocería este lugar con un nombre diferente: Área 51. El equipo de Johnson se enfrentó a problemas que nadie había resuelto antes en la historia de la aviación. Al volar a velocidades 3 veces superiores a la del sonido, los bordes de ataque del avión se calientan hasta 550 grados centígrados. El aluminio, con el que se construyeron todos los aviones de esa época, pierde resistencia y se deforma a esta temperatura. El único material adecuado resultó ser el titanio, liviano, duradero y resistente al calor, pero increíblemente caprichoso de procesar. Las herramientas de acero convencionales en contacto con el titanio causaron grietas en las piezas de trabajo, y los ingenieros tuvieron que desarrollar una especial desde cero. Nuevo instrumento, también fabricado en titanio. Hasta el 80% del metal suministrado fue rechazado debido a las más pequeñas impurezas. Cada día surgía un nuevo problema que parecía irresoluble, pero el equipo de Johnson lo resolvió uno por uno, inventando literalmente tecnologías sobre la marcha. Y exactamente a tiempo, en abril de 1962, el primer prototipo estuvo listo. El cielo lo esperaba delante. Cuando el prototipo A-12 salió de su hangar en Burbank, sorprendió incluso a quienes lo construyeron. La aviación nunca ha conocido algo así. En lugar de las habituales formas redondeadas, los ingenieros se encontraron con un vehículo depredador, inclinado hacia atrás, con lados planos del fuselaje y nervaduras afiladas que se extendían desde el morro hasta la raíz de las alas. Estas costillas, llamadas Ts, se convirtieron en un verdadero avance de la ingeniería porque resolvieron 3 problemas simultáneamente. Crearon turbulencia en el aire, mejoraron la estabilidad a altas velocidades, proporcionaron sustentación adicional y dispersaron las señales de radar enemigos lejos de la fuente. Los estabilizadores verticales estaban inclinados hacia adentro, y en toda la carrocería había secciones de engranajes cubiertas con un material especial radioabsorbente. De hecho, el equipo de Johnson creó el primer avión del mundo con elementos de tecnología furtiva, mucho antes de que se utilizara la palabra sigilo. El 30 de abril de 1962, el piloto de pruebas Louis Schalk despegó el prototipo desde una pista de aterrizaje secreta en medio del desierto de Nevada. El avión aún no llevaba la famosa pintura negra. Brillaba con plata de titanio natural bajo el sol abrasador. El primer vuelo fue cauteloso. El tren de aterrizaje no estaba retraído. La velocidad no superaba los 550 kilómetros por hora y la altitud no superaba los 10.000 metros. Schalk estuvo 35 minutos en el aire, probando el comportamiento básico de la máquina, cuyo diseño no tenía análogos en la aviación mundial. Todo salió como se esperaba, y el programa de pruebas comenzó a cobrar impulso rápidamente. Con cada vuelo posterior, los pilotos elevaron el listón más alto. El 20 de julio de 1963, el A-12 superó por primera vez consistentemente 3 velocidades del sonido a una altitud de 24.000 metros,
batiendo récords literalmente en cada vuelo. Las mediciones de las firmas de radar confirmaron el fantástico resultado. La señal reflejada era un 90% más débil que la de un avión convencional de tamaño similar. Para los radares enemigos, esta máquina de 30 metros no parecía más grande que un gorrión. Pero junto con los registros surgieron problemas sobre los que nadie escribió en los libros de texto de aerodinámica. A una velocidad de Mach 3, los puntos de referencia habituales para la navegación perdieron por completo su significado. Carreteras, ríos, ciudades, todo esto se fusionó en una mancha indistinguible bajo el ala, volando casi 1,5 kilómetros en un segundo. Los pilotos rápidamente se dieron cuenta de que lo único que la vista podía captar a esa velocidad eran cadenas montañosas, costas y grandes masas de agua. El sistema de combustible presentaba un enigma aparte. El queroseno de aviación normal a bordo de este avión habría explotado simplemente al calentar la piel. Por lo tanto, se desarrolló un combustible especial para el A-12, que recibió el índice JP7. La temperatura de ignición de este líquido era tan alta que los técnicos de la base se divertían arrojando cigarrillos encendidos directamente a un recipiente con combustible. La llama simplemente se apagó, como en el agua. Pero esta extraordinaria seguridad se convirtió en un grave problema de ingeniería. Si el combustible es prácticamente imposible de encender, ¿cómo arrancar los motores? La solución se encontró en la química. Para la ignición se utilizó trietilbarán, una sustancia tan activa que se enciende espontáneamente al menor contacto con el aire. Cada uno de los dos motores llevaba un suministro de trietilariete para exactamente 16 lanzamientos. Y con cada lanzamiento o postquemador, de las boquillas brotaba un característico destello verde que los pilotos aprendieron a percibir como una buena señal. Esto significa que todo está funcionando normalmente. Los propios motores Pratt y Whitney J58 no fueron menos revolucionarios. Durante el despegue y la aceleración funcionaban como turborreactores convencionales, pero a medida que ganaron velocidad, cambiaron suavemente al modo de motor estatorreactor, característico de los misiles de crucero. Cada uno produjo más de 11 toneladas de empuje en el postquemador, acelerando el avión a 3.400 kilómetros por hora. Para controlar el monstruoso flujo de aire que entra por las tomas de aire al triple de la velocidad del sonido, los ingenieros crearon un sistema de conos móviles y aletas de derivación que se ajustaban automáticamente a la velocidad de vuelo actual. Otra característica legendaria de este coche es que goteaba mientras estaba parado en el suelo. Los paneles de revestimiento se hicieron especialmente con espacios porque el titanio se expandía cuando se calentaba durante el vuelo supersónico, y solo entonces las uniones encajaban firmemente. En el estacionamiento, el combustible del JP7 se filtraba por las grietas, formando charcos debajo del combustible. Bebamos un poco. Los técnicos estaban acostumbrados a este espectáculo, aunque invariablemente aterrorizaba a los recién llegados. Después de completar el programa de pruebas, el A-12 pasó de la categoría de vehículos experimentales a la categoría de avión de reconocimiento de combate. En 1965, cuando la guerra de Vietnam cobraba impulso, la CIA comenzó a trasladar aviones a la base aérea de cadena en la isla japonesa de Okinawa. La operación recibió el nombre en código Escudo Negro. Los vehículos sobrevolaron Vietnam del Norte y Corea del Norte, obteniendo datos de inteligencia que los satélites de aquella época no podían proporcionar.
Los vuelos se realizaron en absoluto secreto, y los pilotos eran empleados civiles de la CIA que trabajaban de forma no oficial. Si eran capturados, no estaban protegidos por ninguna convención militar, y lo sabían muy bien, elevándose cada vez a la estratosfera sobre el territorio enemigo. Mientras la CIA volaba sus A-12 sobre Asia, la Fuerza Aérea de Estados Unidos preparaba su propia versión del aparato. Las Fuerzas Armadas encargaron su versión a Lockheed en diciembre de 1962, y los requisitos diferían significativamente del original de la CIA. Los militares no necesitaban un avión de reconocimiento monoplaza para ráfagas cortas, sino un vehículo biplaza completo para misiones largas de varias horas. El avión resultó ser más largo y pesado que su predecesor, principalmente debido al mayor suministro de combustible y a la segunda cabina situada directamente detrás de la sala del piloto. En esta cabina trasera se sentaba el operador de sistemas de inteligencia, responsable de la navegación y el control de todo el equipo espía a bordo durante el vuelo. Si el A-12 estaba equipado principalmente con una cámara potente, el nuevo vehículo llevaba todo un arsenal de equipos de reconocimiento electrónico, un radar de visión lateral capaz de ver a través de las nubes y varios sistemas fotográficos diferentes al mismo tiempo. El fuselaje recibió contornos rediseñados y las góndolas de los motores fueron rediseñadas. En 1964, cuando la Guerra Fría se estaba intensificando, la gran política intervino en el destino del avión secreto. Era un año electoral y el candidato presidencial republicano Barry Goldwater criticaba ferozmente a la actual administración de Lyndon Johnson por supuestamente quedarse atrás de la Unión Soviética en el desarrollo de nuevas armas. Johnson decidió responder a estas críticas de la forma más espectacular posible. Reveló públicamente la existencia de un programa ultrasecreto y le informó al mundo sobre un nuevo avión de reconocimiento. Durante su discurso, el presidente llamó al vehículo RS-71, pero el comando de la Fuerza Aérea, encabezado por el general Curtis LeMay, insistió en la designación SR, que significaba reconocimiento estratégico. Como resultado, se le asignó al avión la designación militar SR-71, aunque el propio presidente dijo la versión original en su discurso. Ese mismo año, el coche recibió su legendaria pintura negra. La decisión no fue estética, sino puramente de ingeniería. La pintura negra a base de ferrita absorbe mejor y al mismo tiempo irradia el calor, lo que ayuda a distribuir más uniformemente el monstruoso calor por toda la superficie de la estructura del avión cuando se vuela a velocidad supersónica, y al mismo tiempo reduce aún más la firma del radar del avión. Fue gracias a esta siniestra apariencia negra que el avión recibió un nombre que voló alrededor del mundo: Mirlo. Mirlo. El 22 de diciembre de 1964, el piloto de pruebas Bob Gilland voló el SR-71 por primera vez desde el aeródromo de la fábrica en Palmdale, California. Poco más de un año después, en enero de 1966, los primeros vehículos entraron en servicio en el ala de inteligencia estratégica en la base de la Fuerza Aérea Beale en California. A diferencia de su predecesor, que volaba sin identificación con pilotos civiles a bordo, el SR-71 llevaba designaciones militares completas de la Fuerza Aérea y sus tripulaciones eran oficiales de carrera que portaban credenciales de la Convención de Ginebra en caso de que fueran derribados en territorio extranjero. El 21 de marzo de 1968, los mayores Coron O'Malley y Edward Payne
volaron la primera misión de combate SR-71 desde la base aérea de Kadena, Okinawa, recopilando inteligencia sobre Vietnam del Norte. El personal local en Okinawa apodó a la siniestra máquina negra Habu, en honor a una víbora venenosa nativa de las islas. El apodo se quedó y se convirtió en el segundo nombre no oficial de Blackbird entre todos los que trabajaron con él. Volando a una altitud de más de 25 kilómetros, el SR-71 podría inspeccionar un área de 260.000 kilómetros cuadrados en una hora. Las cámaras del avión distinguieron objetos de 15 centímetros de tamaño desde la altitud de operación, y el radar de barrido lateral a bordo penetró cualquier capa de nubes y siguió el movimiento de los equipos en tierra. Pero todo este equipo sería inútil si la tripulación no regresaba con vida. Vuelo a Blaise Verde no tenía nada en común con la aviación convencional. Antes de cada misión, el piloto y el operador se sometían a un examen médico, tras el cual recibían un almuerzo especial de carne y huevos, una dieta rica en proteínas y con un mínimo de residuos, diseñada para pasar largas horas en una cabina estrecha, sin la posibilidad de utilizar un baño adecuado. Luego, la tripulación se puso trajes compensadores de altitud, casi idénticos a los trajes espaciales de los astronautas del programa Gemini. Sin estos trajes, volar a una altitud operativa significaría una muerte instantánea. A 25 kilómetros la presión es tan baja que la sangre hierve en las venas sin necesidad de sellarlas. Y si el piloto tuviera que eyectarse a una velocidad de Mach 3, la fricción con el aire entrante calentaría instantáneamente su cuerpo a 230 grados. Aquellos que tuvieron la suerte de volar en esta máquina describieron sensaciones que no están disponibles para nadie más en el planeta, excepto para un puñado de astronautas. El coronel de la Fuerza Aérea, Jim Watkins, recordó que a 26 kilómetros de altitud y a Mach 3 tuvo algo parecido a una experiencia religiosa, y que incluso años después el recuerdo le puso la piel de gallina. Los pilotos miraron hacia arriba y vieron un cielo casi negro, y debajo el mundo pasaba a una velocidad de 1,5 kilómetros por segundo. Al mismo tiempo, la temperatura del cristal exterior de la cabina alcanzó los 315 grados, y la superficie interior se calentó hasta los 120. Las tripulaciones rápidamente idearon una aplicación práctica para esto. El coronel Rich Graham describió cómo presionó un tubo de raciones de comida contra un vidrio caliente, durante 1,5 minutos a cada lado, convirtiendo el parabrisas en un horno improvisado, porque la comida caliente a tanta altura era mucho mejor que la fría. A lo largo de los años de servicio, la táctica estándar de las tripulaciones de Blackbird, al detectar el lanzamiento de misiles antiaéreos, era sorprendentemente simple. Simplemente dar gas y volar. Nada de maniobras antimisiles, nada de señuelos ni trucos diplomáticos, solo pura velocidad. Y esta táctica funcionó a la perfección. A lo largo de toda la historia de la operación, se dispararon más de 4.000 misiles antiaéreos de diversos tipos contra el SR-71 y ninguno de ellos alcanzó el objetivo. Ni un solo impacto en décadas de vuelos sobre los territorios más hostiles del planeta. Los pocos vehículos que se perdieron durante el programa, de los cuales fueron 12, se perdieron únicamente por fallas mecánicas y no por fuego enemigo. Una de las misiones más importantes de Blackbird fue el reconocimiento durante la Guerra Árabe-Israelí de 1973, conocida como la Guerra de Yom Kippur. Cuando los combates llegaron a un punto crítico, el presidente Nixon exigió personalmente datos de inteligencia fiables
sobre la situación real de las tropas en la línea del frente. Ambas partes en el conflicto dijeron que habían retirado sus fuerzas del frente, como lo exige el alto el fuego. Pero Washington no les creyó. A la tripulación de Blackbird se le encomendó la tarea de viajar desde la costa este de los Estados Unidos, a través del Atlántico hasta el Medio Oriente, y regresar, cubriendo miles de kilómetros a velocidad supersónica. Las fotografías que trajo la tripulación demostraron irrefutablemente que tanto el lado árabe como el israelí mintieron sobre la ubicación de sus tropas. Nixon llamó a ambos gobiernos y afirmó que tenía pruebas fotográficas de su engaño, exigiendo que las fuerzas fueran llevadas inmediatamente a donde se suponía que debían estar. Esta misión de reconocimiento de un solo avión en realidad ayudó a detener la guerra. En tiempos de paz, Blackbird estableció récords, cada uno de los cuales parecía fantástico. El 1 de septiembre de 1974, el mayor James Sullivan y el camarógrafo Noel Whitfield volaron de Nueva York a Londres en 1 hora, 54 minutos y 56 segundos, manteniendo una velocidad promedio de aproximadamente Mach 2 y 0,72, y eso incluía reducir la velocidad para repostar combustible en el aire. A modo de comparación, el Concorde supersónico recorrió la misma ruta en casi 3 horas y un avión de pasajeros convencional tardó más de 6. El 28 de julio de 1976, Blackbird estableció 2 récords mundiales a la vez, que no se han superado hasta el día de hoy. El capitán Robert Helt y el operador, el mayor Larry Elliott, llevaron el avión a una altitud récord absoluta de vuelo nivelado, sostenido de 25.929 metros o 85.069 pies. El mismo día, otra tripulación, el capitán Eldon Joers y el mayor George Morgan, aceleraron el SR-71 hasta un récord absoluto de velocidad de 3.529 kilómetros por hora, lo que corresponde aproximadamente a Mach 3,32. Ha pasado medio siglo y ni un solo avión tripulado en el mundo ha logrado superar estas cifras. Durante los vuelos de patrulla sobre el norte de Europa, las tripulaciones del Blackbird a veces, en condiciones de visibilidad excepcional, divisaban interceptores soviéticos muy por debajo, intentando sin éxito alcanzar al avión negro. En la estratosfera, ni siquiera el MiG-25 Foxbat, el caza más rápido del arsenal soviético, capaz de alcanzar los 3.000 kilómetros por hora, pudo acercarse al Blackbird, que cada vez escapó a una velocidad inigualable por cualquier otro avión con un hombre a bordo. Pero el 29 de junio de 1987 ocurrió un incidente que demostró que, después de todo, Blackbird no era inmortal. Durante una misión de rutina, cuyo nombre en código es Volt Express, a través de un estrecho corredor del espacio aéreo internacional entre Suecia y los países del bloque soviético, se produjo una explosión de motor a bordo de uno de los SR-71 a una altitud de unos 20.000 metros. El avión averiado perdió el control y entró en el espacio aéreo sueco, mientras los pilotos luchaban desesperadamente por el control. Los suecos desplegaron cazas Viggen desarmados, que evaluaron la situación y escoltaron al Blackbird averiado, conduciéndolo hacia el espacio aéreo danés. Lo que permaneció clasificado durante más de 30 años. Al mismo tiempo, los soviéticos enviaron varios MiG-25, con órdenes de destruir los indefensos aviones de reconocimiento. Los datos de la Agencia de Seguridad Nacional, desclasificados mucho más tarde, mostraron que uno de los MiG logró capturar el Blackbird con un misil, pero la presencia de cazas suecos cerca del avión
dañado probablemente disuadió a los pilotos soviéticos del lanzamiento. En 2018, 4 pilotos suecos que participaron en esa escolta recibieron medallas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 3 décadas después de los hechos que se mantuvieron en silencio todo este tiempo. Ahora es el momento de volver al episodio en el que comenzó nuestra historia. 15 de abril de 1986. Libia. Unas horas antes, aviones estadounidenses lanzaron ataques contra Trípoli en respuesta al apoyo de Libia al terrorismo internacional. El mayor Brian Shaw y su operador de sistemas de inteligencia, Walter Watson, fueron asignados para volar sobre la zona de ataque y registrar los resultados del bombardeo. Su SR-71 entró en el espacio aéreo libio a su altitud y velocidad normales, pero una serie de ajustes de rumbo para apuntar con precisión las cámaras a los objetos deseados obligaron a la tripulación a reducir temporalmente la velocidad. Este breve retraso fue suficiente para que las obsoletas baterías antiaéreas libias de fabricación soviética capturaran el objetivo. El tablero mostraba advertencias de captura de radar desde varias direcciones a la vez. Los misiles antiaéreos ya estaban disparando, ganando altura a cada segundo. Shaw no perdió el tiempo pensando y empujó el acelerador a fondo, más allá de los límites operativos normales. Blackbird respondió instantáneamente, presionando a la tripulación contra el asiento con una sobrecarga de aceleración. El avión aceleró tan rápidamente que la aguja del indicador de velocidad sobrepasó la marca extrema de la escala, marcada hasta Mach 3,5. Más tarde, Shaw recordó que el automóvil volaba más rápido de lo que cualquiera de ellos había visto jamás, y que en ese momento simplemente no sabían su velocidad exacta, porque los instrumentos no estaban diseñados para tales números. Los cohetes que iban ganando altura tras ellos empezaron a quedarse atrás, y luego quedaron completamente atrás, incapaces de seguir el ritmo del coche negro, que una vez más había superado sus propias características oficiales. Shaw y Watson regresaron a la base con un conjunto completo de fotografías de reconocimiento, demostrando de la manera más gráfica por qué ningún Blackbird en la historia se había perdido por el fuego enemigo. Pero, paradójicamente, la máquina invencible finalmente no fue destruida por el enemigo, sino por el presupuesto. A finales de los años 80, el coste de una hora de vuelo del SR-71 oscilaba entre $85 y $200.000. Cada avión solo podía volar una media de una vez a la semana, debido a la enorme cantidad de mantenimiento requerido. Los automóviles a menudo regresaban con remaches faltantes, paneles descascarados o tomas de aire dañadas, y a veces las reparaciones duraban un mes entero. El combustible especial JP7 requería sus propios camiones cisterna KC-135, dedicados para el reabastecimiento de combustible en vuelo. Los críticos argumentaron que el reconocimiento por satélite hacía innecesario a Blackbird, aunque los partidarios del programa se opusieron con razón. Los satélites vuelan en órbitas predecibles, y el enemigo sabe de antemano cuándo esconder el equipo. Y el SR-71 podría aparecer de la nada y ofrecer imágenes en horas en lugar de días. Sin embargo, en 1989, por razones políticas y financieras, la FV decidió cancelar toda la flota Blackbird. Pero antes de que el pájaro negro se retirara, se le dio un adiós digno de leyenda. El 6 de marzo de 1990, los tenientes coroneles Ed Yilding y Joseph Witta llevaron el SR-71 a los cielos para su último vuelo de la historia. Fuerza Aérea de Los Ángeles a Washington, donde el Museo Nacional del Aire
y el espacio del Instituto Smithsonian estaba esperando el automóvil. Lo que ocurrió después fue el triunfo final de Blackbird. El avión cubrió la distancia entre las dos costas de América en 67 minutos y 54 segundos, a una velocidad media de más de 3.400 kilómetros por hora. Durante este vuelo, la tripulación estableció 4 nuevos récords de velocidad a la vez en varios tramos de la ruta, incluido el vuelo de St. Louis a Cincinnati en 8 minutos y 32 segundos. Según publicaciones de aviación, en uno de los tramos el coche aceleró a 3.600 kilómetros por hora, lo que corresponde a casi 3 vueltas. 2 días después de ese vuelo, el senador John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra, testificó ante el Senado, calificando el retiro del SR-71 de un grave error que coloca al país en desventaja en caso de una futura crisis. Sus palabras resultaron proféticas. Apenas unos meses después, durante la Operación Tormenta del Desierto, el general Norman Schwarzkopf solicitó información de inteligencia de Blackbird, que ya no existía. En 1994, el Congreso asignó $100 millones para volver a poner en servicio los 3 vehículos. Y de 1995 a 1998 volvieron a realizar misiones de combate, hasta que el desmantelamiento definitivo puso fin a ello. Pero incluso entonces, los 2 vehículos continuaron volando, bajo los auspicios de la NASA como plataformas de investigación. El 9 de octubre de 1999, en el Salón Aeronáutico Edwards AFB, la tripulación de la NASA, formada por Roger Smith y Robert Meyer, llevó el Blackbird al cielo por última vez y aceleró el coche a una Soza Yamaha de 3,21 a una altitud de más de 24 kilómetros. Luego, el avión